La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro episodio de hoy está dedicado a conversar sobre la vida de barrio, que es un tema que por un lado es muy cotidiano, pero también por otro nos resulta de alguna forma distante. El barrio es, por excelencia, un lugar que está cargado de historia, de relaciones. Es un espacio donde configuramos identidades, donde nos imaginamos, donde nos reconocemos, incluso tanto a nosotros mismos como a los otros, ¿no? Y también, por supuesto, el barrio puede ser muchas otras cosas. Puede ser un símbolo de resistencia, de exclusión, o incluso puede ser un estigma. La vida de los barrios ha suscitado muchas reflexiones teóricas e investigaciones y ha sido un motivo muy abordado por la literatura, el cine, la pintura, la música popular. Porque el barrio no es solamente un conjunto de casas alrededor de una parroquia, es un espacio que nos llena de sentido, en el que tienen lugar los rituales del día a día. Así que hoy vamos a conversar sobre vida de barrio, sobre sus condiciones sociales e históricas, sobre los efectos que produce en nosotros. Y para esto vamos a conversar hoy, tenemos el gusto de contar con la presencia de la escritora Karina Salguero y el historiador Roberto Blanco. Muchas gracias, Karina, muchas gracias, Roberto, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Jürgen, La Telaraña y Amplify. Hola, muchas gracias por la invitación a Jürgen y también a Fabián, y es un gusto compartir con Carla. Claro, hay que decirlo con Karina, hay que decirlo. Ay, perdón, con Karina, sí. El trabajo de Fabián Coto ha sido muy importante en la preparación de esta conversación de hoy, así que qué bueno que lo mencionas para señalarlo desde el principio. Voy a presentarlos muy brevemente. A Karina, algunas de las personas que nos escuchan ya la conocen, es una araña reincidente, pero hay que decir que acá eso es bueno, es una buena señal. Cuando los araños repiten, quiere decir que fueron escuchados y fueron bien recibidos en las ediciones anteriores del programa. Voy a presentar a Karina. Karina Salguero estudió Filología Española y Comunicación. Cuenta además con una maestría en Administración de Negocios del INCAE. Ha sido columnista de nuevos discursos culturales en elfaro.net de El Salvador y ha escrito, editado y publicado libros sobre los avances de la meta de erradicación de la apatridia para el ACNUR y el resguardo de la isla del Coco, entre otros. Ha dirigido y editado proyectos independientes como la revista Rara en Guatemala y Orsay en Iberoamérica. Fue directora artística en la Feria Internacional del Libro de Costa Rica, directora de comunicación de la Universidad Veritas, directora del Teatro Nacional de Costa Rica y desde 2019 conduce un programa en desayunos de Radio Universidad de Costa Rica sobre temas de arte y cultura. El año pasado, en 2025, publicó con la editorial Perro Azul el libro Barrio Luján, una cartografía imaginada, que integra una serie de crónicas en las que el barrio es protagonista y por supuesto esa es una de las razones por las que estamos conversando esta mañana con Karina. Roberto Blanco, por otra parte, es bachiller en Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en Literatura Hispanoamericana de la Complutense de Madrid y es estudiante de doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, profesor de Historia de la Cultura en la Escuela de Estudios Generales de esa universidad y profesor de Historia de Costa Rica, Patrimonio Cultural y Literatura Costarricense en la Universidad Técnica Nacional en la carrera de Gestión Ecoturística.
Ha escrito artículos sobre historia urbana y marginalidad en la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX y sobre literatura hispanoamericana del siglo XX, concretamente sobre las temáticas de imaginarios, chisme y autoficción. Eso suena maravilloso. Muchas gracias. Sí, es un tema que me apasiona bastante. Esperemos poder recapitular algunas cosas de la gran temática que es el chisme. Pues fantástico. Hoy nos vamos a poner chismosos, entonces. Eso me gusta mucho. Eso suena bien, ¿no? Como punto de partida. Hablemos un poco sobre la forma en la que entendemos, o incluso la forma en la que no entendemos la vida de barrio, a partir de la experiencia de la que podemos tener, pero creo que también a partir de la nostalgia, a partir de un cierto filtro que creo que está muy presente cuando hablamos de vida de barrio, que tiene que ver con las historias que nos contaban o nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, sobre la forma en la que se organizaba el barrio hasta hace muy poco y sobre la forma en la que esos espacios se han ido transformando. Hablemos un poquito sobre eso. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Sí, esto es un tema que a mí me ha apasionado muchísimo. Cuento rápidamente una anécdota. Una de mis tías abuelas fue profesora en la primera mitad del siglo XX, 40, 50, en uno de los barrios más emblemáticos y también que ha sido muy estigmatizado, que era el antiguo barrio Kit, que después se transformó en Cristo Rey. Claro. Y ella me contaba, cuando daba clases, la mayoría de los niños iban descalzos, ¿no? Y a partir de ahí quise explorar algunas cosas, ¿no? Que evidentemente esta sociabilidad que ha cambiado mucho, ¿no? Algo que me pregunto, ¿no? Y nos preguntamos, tal vez tirar eso, es en esta primera mitad del siglo XXI, cómo han cambiado el barrio, ¿no? A partir de qué condicionamientos. Evidentemente no es el mismo barrio que el del siglo XX, ¿no? Parece que se pierden esos espacios, ¿no? Si existen todavía los barrios como tal, o solo forman parte de una idea nostálgica, ¿no? Que también es un tema interesantísimo, ¿no? Las emociones también se pueden estudiar a nivel histórico, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen los barrios al día de hoy? Bueno, no, qué interesante esa anécdota, porque el barrio también inició como un modelo urbano. Y todo esto es una sucesión, ¿verdad?, de modelos y de propuestas de cómo queremos imaginar las ciudades y cómo queremos habitar. El barrio fue uno, ¿verdad?, que tenía todavía un resabio de toda esa formación y esa inspiración muy, ¿verdad?, muy europeizada. Pero al igual que el condominio, al igual que esa expansión de la huella urbana y todo, hay que analizarlo en su convivencia y creo que con menos nostalgia de lo que pensamos. Es decir, el modelo de gueto, de irnos a vivir en un espacio totalmente controlado porque la inseguridad y porque las rejas nos asfixian y demás, de alguna manera empieza a caducar. Igual que en algún momento caducaba esa idea del barrio donde todos somos iguales, porque entonces, ¿dónde están las diferencias, verdad? Entonces, en esa persecución, ¿verdad?, de diferenciarnos, de ver cómo algunos nos va económicamente mejor o socialmente mejor, o todo eso que es naturalmente humano y de proceso sociocultural, empezamos a ver, bueno, no es necesariamente la solución ese modelo. El barrio, con algunos ajustes, podría ser un modelo más bien muy contemporáneo y del lado del futuro. Y empezamos a hacer exploraciones como sociedad, especialmente en la capital, con planes como Barrio Escalante. Entonces se supone que es un uso mixto donde la residencia compite y antagoniza con lo comercial. Otro modelo
Romoser, la Nunciatura, y entonces parques y una forma de vida que es hermosa, que es interesante, pero que también es un modelo como el anterior, como todos los anteriores. Y con esto lo que quiero decir es que del barrio, yo creo que lo que hay que tratar de sacar es la interacción social, es cómo se comporta, cómo somos, qué tanto podemos llegar a convivir juntos sin una reja de por medio. Claro, es fascinante eso que decís, como esa especie de historia, digámoslo entre comillas, evolutiva del barrio, ¿no? Como una cosa nos va llevando naturalmente a la otra. Claro. Y creo que además hay algo acá que se conecta con algunos de los trabajos de Roberto, que es el barrio asociado a las políticas de control social, ¿verdad? Que creo que hay una conexión muy interesante. Sería buenísimo que nos contaras un poco sobre esos trabajos y sobre la forma en la que de alguna manera el barrio también puede interpelar a las convenciones y a las estructuras de poder. Claro, con todo gusto. Vamos a ver, el barrio también, como decía... Karina, se me confunden los nombres, disculpen. No hay problema. Es una hermana que se llama Carla. Okay. Bueno, pues, podría ser entonces. Exacto. Y hablamos con tu hermana. Exacto. Yo creo que el gran análisis que hay que hacer es cómo Latinoamérica, ¿no? Evoluciona adoptando este modelo de modernidad, ¿no? Después de las independencias, ¿no? De construir ciudades, ¿no? De que esas ciudades se conformen como espacios de poder, de reproducción de ciertos valores, y de que lo que no se ajusta a esos valores, pues se debe condenar, ¿no? Una práctica que todavía se asume. Y dentro de ese desarrollo, por ejemplo, del liberalismo más clásico, ¿no? de expansión económica, también empiezan a extenderse las barriadas populares. Y lo que hay que entender es que la ciudad de San José, ¿no? Se construye a partir de estos modelos de segregación urbana como tal, ¿no? Que es básicamente la diferencia habitacional, de clases, de raza, de género, es decir, viven personas dependiendo del tipo de clase o condición socioeconómica como tal. Y San José, a partir de esta expansión urbana, pues se fue segregando, ¿no? Encontramos en el noreste todos los primeros barrios burgueses, ¿no? Claro. Amón, ¿no? Que esto lo ha estudiado muy bien Florencia Quesada, ¿no? Y hacia el sur, ¿no? Que es el lado que yo exploré más, empiezan a surgir, ¿no? Estos barrios que también, como decías al inicio, son barrios de resistencia, ¿no? A mí que me ha interesado, bueno, cómo estos barrios han convivido con el desarrollo de políticas públicas urbanas, ¿no? Es decir, porque son espacios que evidentemente quedan excluidos, y esto es un patrón que se repite a nivel latinoamericano. El sur, ¿no? Si hacemos un repaso, va a quedar segregado, ¿no? Ahí van a estar los barrios para obreros, para trabajadores urbanos, que les queda cerca la ciudad. Entonces yo he tratado de ver esa conexión, ¿no? ¿Qué hace el Estado, ¿no? Por ejemplo, cómo se enfrenta a la pobreza urbana, cómo lidia, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, con la tugurización, porque para muchos políticos efectivamente eso trae problemas, ¿no? Y de ahí hay esto que he denominado el control social, ¿no? O el reordenamiento de espacios, ¿no? Eso me ha interesado mucho abordarlo. Por ejemplo, en los 60, en el pleno auge del Estado benefactor, del Estado de bienestar, la política era la de reubicar barrios o espacios en tugurios a nuevos asentamientos, ¿no? Así se formó, por ejemplo, la colonia 15 de septiembre en Atillo. Y esa reubicación, ¿no? Tiene toda esta tendencia a control social, pero también es una tendencia muy asistencialista, porque efectivamente no soluciona el problema de la pobreza de manera integral, ¿no? Más bien la reubica. La reubica, exactamente, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El control social son todos estos mecanismos que regulan el orden, y el orden también, pues, se da de forma espacial como tal. Claro, generalmente estas políticas no solamente reubican, sino que alejan, ¿verdad? Existe todo ese fenómeno del extrarradio, ¿verdad? De ir generando un afuera cada vez más lejano, como dejando la basura debajo de la alfombra de la casa, digámoslo así, ¿no? Ir ocultando eso, ¿no? Y fuera de vías también donde va a ser todavía más visible. O sea,
carreteras, autopistas. Es muy curioso porque cuando yo escribí el libro, empecé una investigación hace más de 10 años. Y en ese momento estaban planteando un gran plan urbano patrocinado por la Unión Europea, y entonces venía el PRUGAM y supuestamente San José iba a ser posible, y de hecho la dinámica se llamaba San José Posible, y entonces hacían un estudio de cada barrio, y un poco uno de los principios era repoblarlos. Y creo que ahí empezó, o ahí se origina el error de alguna manera, porque el repoblamiento venía a cambiar el perfil del poblador. Claro. Es decir, ustedes no son pobladores, o sea, nosotros les caemos encima, y eso lo planteo yo cuando hablo de rehabilitar. Era como otra forma de gentrificación, parece, exactamente, ¿no? Sí. y por eso el error reincidente, y es donde, digamos, todo ese control social no avanza, porque hay una resistencia. ¿Por qué? Porque no le pregunta, no consulta al poblador que sí existe y que todavía está ahí y que es consciente, porque desde que nació el barrio ha sido un barrio del sur. Entonces ya hay un orgullo, ¿verdad? No hay un afán de querer pasar a Amón o pasar a otro espacio, sino que es una población que siempre auténticamente quiso estar ahí y lo reivindica. Hablemos de manera tal vez un poco más específica sobre ese libro que ya anunciábamos al principio. Karina, ¿cuál dirías que es el hallazgo, cuál es la revelación más importante que te encontraste durante tu proceso de investigación para la escritura de ese libro? Bueno, creo que tiene que ver en ese libro, aparte de ese libro, mi tesis de comunicación la dirige un araño que se llama Rodrigo Muñoz. Claro, Muñoz González. Rodrigo Muñoz González, que escribe un libro de nostalgia por el futuro, y tiene que ver con que todas las conversaciones que yo tenía, aparte de los mismos reclamos, o sea, reincidentes de los pobladores, hablan de un arraigo a ese espacio, aunque no se haya invertido muchísimo en obra pública, o sea, aunque no pase mucho la municipalidad de San José por ahí, aunque haya mucho descuido, ese es el lugar donde quisieron, ¿verdad?, decidieron vivir. Y creo que la forma de distribuirse, la vigencia de sus interacciones, el cómo se han acomodado a que les quitaron la estación de bomberos, les quitaron la Dos Pinos, ¿verdad?, que eran anclas, digamos, fundamentales. Lugares emblemáticos de la comunidad, ¿no? Claro, y en el espacio lo que generaba empleo. Y aún así, la expresión no es o sea, es una crítica, pero no se sienten totalmente ni devastados, ni abandonados, ni nada, sino más bien muy reivindicados, muy organizados. Una revelación fantástica es que ellos se mantienen comunicados. Entonces, se mantienen comunicados en redes sociales. Claro. O sea, tienen un grupo de WhatsApp y una página de Facebook, y ahí existe el barrio. O sea, el barrio, hay un barrio físico y hay un barrio virtual, en el cual cuando alguien sale del barrio, no sale del grupo de WhatsApp. O no sale no deja de participar en el Facebook. Entonces todos opinan, aunque tengan 20 años de haber salido. Y eso es una comunidad muy interesante. Eso produce un estrechísimo, un fuerte espíritu de pertenencia, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? ¿Dónde pueden conseguir quienes nos escuchan el libro Barrio Luján, una cartografía imaginada, es el título, ¿no? Sí, y precisamente por lo que decías, si hablo de eso ideológico que tiene la cartografía. Se puede encontrar en la Librería Internacional, en Libros Dulós, en Librería Andante, en la Universidad de Costa Rica
y otros espacios y de lugares. Afortunadamente Sí. Perro Azul, que está cumpliendo 25 años, que celebra muchísimo libros de crónica, me contó que se agotó. Entonces estamos por reimprimir, o sea, la otra semana ya hay Ya de están nuevo disponibles remesa. para Sí. que vayan, pero además que Pero corran, ahora mismo, porque, sí. porque parece que si no van ahora, en cuanto terminen de escuchar el programa, ya no los encuentran. Parece que es así. Es que tiene la fortuna de que hay fotografías de Claudio Corrales, que es un ceramista, artista, gestor, investigador increíble, que vive en Barrio Luján y ha ido, o sea, y tiene un registro fotográfico increíble. Entonces él diseñó el libro. Entonces el libro es un barrio. Cuando vos lo abrís, hay elementos que son de barrio. Bueno, no. Con mayor razón hay que correr por ese libro. Exactamente. Quedamos con esa invitación para quienes nos escuchan. Hagamos aquí una pausa y ya venimos. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos enredados en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre vida de barrio. Bueno, y nos anunciaron que sobre chismes también vamos a hablar. Así que creo que entraremos en ese tema. Estamos conversando, como decía, con la escritora Karina Salguero y el historiador Roberto Blanco. Le pedimos a Roberto un tema musical, como hacemos siempre en el programa, y nos propuso escuchar un fragmento de I Know What I Like, de la banda británica Genesis. Escuchémoslo y ya venimos a comentarlo. It's 1 o'clock and time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, you got to tidy your room now. And then Mr. Lewis, this is the time that he was out on his own. Over the garden wall, two little lovers, cuckoo to you. Keep them going, blade sharp. I know what I like, and I like what I know. Getting better in your wardrobe, stepping one beyond your Sunday night, Mr. Farmer called, said, listen son, you're wasting time. There's a future for you in the fire escape train. Come up to town. But I remember the voice from the past. Gambling only pays when you're winning. Had to thank old Miss Ross for schooling a failure. Keep them moving sharp. I know what I like, and I like what I know. Getting better in your wardrobe, stepping one beyond your show. Acabamos de escuchar un fragmento de I Know What I Like de Genesis. ¿Qué te gustaría comentarnos, Roberto, sobre esta música que acabamos de escuchar? Bueno, se lo comentaba Fabián, a mí el rock progresivo me gusta muchísimo y Genesis es una de mis bandas predilectas, incluso las diferentes etapas por las que ha transitado. No soy de los que solo quieren al Genesis con Peter Gabriel, sino también me encanta el Genesis que se convierte en un pop progresivo, incluso me fascina. Ajá. Y si te soy sincero,
me gusta más escuchar que entender la parte de los significados o de las representaciones. Por lo que he averiguado, ¿no? Esta pequeña canción habla, ¿no? De que a veces no estamos hay que estar conformes con lo que tenemos como tal, ¿no? Ujú. Pero nos cuesta tanto en este mundo tan consumista, que nos bombardea con muchas cosas y pareciera que nunca estamos contentos, ¿no? Y a veces hay que apelar, y esto a veces lo vemos en los barrios, a la idea de ojalá lo sencillo, lo práctico y lo disfrutable, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en mundos completamente contrarios como tal. A mí eso me hace pensar en algo que creo que corremos el riesgo de idealizar excesivamente el barrio, la vida de barrio, pero me parece que está presente en este espacio, que es una forma muy viva de la solidaridad, ¿no? Creo que el barrio con mucha frecuencia se presenta como esto, incluso se habla de la economía de la confianza asociada al barrio. Creo que sería interesantísimo también entrar ahí. Sí. Bueno, me llama la atención esto que acabas de decir, porque efectivamente cuando hablamos de barrios o de espacios, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de barrios del sur, ¿no? En donde lo que sucede es que hay un acceso desigual a recursos, ¿no? Eso motiva a manifestaciones como tal, ¿no? Hay un texto maravilloso de Patricia Alvarenga, ¿no? Una gran historiadora que habla de cómo los barrios de pronto hay que pasar de vecinos a ciudadanos, ¿no? El texto se llama De vecinos a ciudadanos como tal, ¿no? Y por lo menos en los barrios del sur, en la segunda mitad del siglo XX, hubo mucha organización comunal, mucha lucha para tratar de acceder a esos recursos. Sobre todo había mucho cuestionamiento ante la escasez de agua como tal, ¿no? Entonces, todo eso habría que tomarlo en consideración, ¿no? Si sigue presente al día de hoy, ¿no? Ya no hay o siento que no existe esta idea del barrio como una solidaridad, sino que hay otro esquema espacial de condominios, de vecindarios cerrados, ¿no? De todo esto, de la modernidad líquida, ¿no? Que nos habla Bauman, de que entre más encerrado se viva, mejor, como tal. Entonces eso me llama la atención, esas redes de solidaridad que evidentemente creo que se han ido perdiendo y desgastando como tal. Bueno, y tal vez no quisiera tampoco entrar en una romantización de los barrios, porque creo que esas relaciones se mantienen, existen, pero son diferentes. Y creo que también hay que visibilizarlas. Uno de los hallazgos, y ahora que hablabas del agua y todo, es el desbordamiento de los ríos de la capital. O sea, hemos tenido situaciones que no imaginábamos, pero hay algo reincidente, y es, por ejemplo, en Barrio Luján hay un río que se desborda constantemente, que además tiene señalización, porque se normalizó una situación que no se ha solucionado durante años. Y tal vez no es noticia precisamente porque la comunidad se organizó para vivir con el error, ¿verdad? Para vivir con algo que les falta. Entonces, sí pienso que para escucharlos hay que buscar como dónde se comunican, dónde hablan. Toda esa conformación histórica era precisamente porque vivían los zapateros, los mecánicos, todas estas personas que forjaron los barrios, los servicios de todos los barrios, que eran lugares también nodos donde se comunicaban todos. Yo planteo que esas redes sociales que conforman también son otra manera de comunicarse y de conocer. Entonces, creo profundamente que el modelo del barrio es un modelo que como estos, ¿verdad? Estos ciclos podría ser que venga de vuelta. Claro, yo pienso otra vez en ese barrio
de la primera mitad del siglo XX al que se refería Roberto. Pienso, por ejemplo, en Barrio México, como ese barrio obrero de los zapateros, de los maestros, pero también como germen del Partido Comunista. Pienso que ahí la convivencia suponía una serie de vínculos que iban incluso mucho más allá de la cercanía entre una casa y otra, ¿no? Y convenciones, porque ahora hablabas de eso, o sea, sí, hay como acuerdos tácitos ahí. Claro, claro. Y por otro lado, creo que justamente en estos barrios en los que hay más dificultades, más carencias, más limitaciones, es en los que se produce ese vínculo solidario estrechísimo y en el que aparecen esas figuras de liderazgo, ¿verdad? Que, bueno, yo en algún momento hice un rodaje de una película en un precario que se llamaba el Triángulo de la Solidaridad, que estaba en Tibás, claro, entre Tibás y la autopista. Bueno, ya no existe. Y bueno, una buena temporada que estuve ahí me hizo entender lo que significaba como tejido social ese lugar, ¿no? Los vínculos estrechísimos que se producían entre las personas, que además estaban tan cerca, ¿verdad? En esas condiciones que en muchos casos podían considerarse de hacinamiento, en los que la convivencia era tan cercana. Pues por supuesto también el volumen de la radio podía generar un problema serio, claro. Pero veía uno al mediodía ollas o cazuelas con comida que pasaban de una casa a otra por todo lado, ¿no? Algo que es impensable en barrios de otras zonas, claro, de San José. Sí, yo quisiera, qué interesante todo, también referirme, como he estudiado más la concepción de marginalidad, ¿no? Y también cómo se adapta la marginalidad dependiendo del contexto, y hablando en la evolución de los barrios, ¿no? Y en una coyuntura política como la actual, ¿no? También los barrios marginales, quisiera plantear esto, ¿no? Los barrios marginales a través de la historia también han sido monedas de cambio para la política, ¿no? Efectivamente hay una suerte y más ahora en cuestiones populistas, ¿no? El sostenimiento de esa carencia, ¿no? Porque volvemos a esta idea de que el populismo más clásico no es el que se nutre de la carencia de las personas, ¿no? De no tener acceso a recursos como tal, ¿no? Y pareciera que en la historia de Costa Rica eso se repite, ¿no? Las barriadas marginales se quedan estancadas, ¿no? Y una y otra vez los políticos van, ¿no? Las 80,000 viviendas de Oscar Arias, por ejemplo, ¿no? Y otras dinámicas que me parecen interesantísimas y que, bueno, a ciertos gobiernos les han dado, los gobiernos respaldan, el electorado respalda a estos gobiernos y a estas promesas como tal, ¿no? Entonces me parece interesante el barrio también como moneda de cambio, como tal, político. Claro. La mejora de las condiciones del barrio como un elemento importantísimo en las contiendas electorales, ¿no? Exactamente. Sí, y ese también es el resabio del Estado benefactor, ¿verdad? Como qué me van a dar a cambio, claro, por mi decisión desde el voto, desde participar en la... O sea, y eso sigue vigente, ¿verdad? Eso sigue vigente en un grupo de la población. Que además hay otra cosa que creo que es interesante tocar y es la ruralidad natural también nuestra. Hay esa convivencia, esas ollas eso también tiene que ver con una forma de vivir que se interrumpe con la conformación de los guetos, del encierro, ¿verdad? Del encierro, del muro, reja, claro, de la producción en serie y demás. Y creo que tendemos a pensarnos más, no sé, como más ciudadanos del mundo y menos personas que vienen ¿verdad? De condiciones de una ruralidad además muy cercana, ¿verdad? Porque somos un país muy pequeño, pero creo que esa manera es la que construye la nostalgia, la fuente de la nostalgia, porque ya no somos vecinos, ¿verdad? Porque ya no somos amigos. Claro. Bueno, habíamos prometido hablar sobre chisme, no lo hemos hecho, pero yo pienso, dejando esto como una idea para el próximo bloque,
que más allá de que hablemos o no de chisme, hay historias de barrio, existen estas leyendas urbanas, hay todo un imaginario que parte también un poco de la fantasía que está localizado en esta vida de barrio. Creo que algo de eso podríamos dedicar la conversación durante el próximo bloque. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos conversando en la telaraña de hoy sobre vida de barrio con el historiador Roberto Blanco y la escritora Karina Salguero. Hace unos minutos escuchamos a Génesis por sugerencia de Roberto y ahora Karina nos propone escuchar Hasta la Raíz, una canción de Natalia Lafourcade. Escuchemos. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, 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 yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Acabamos de escuchar Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade. Comentanos, por favor, Karina, esta música. Creo que tiene que ver con la conversación y planear este programa, pues que inicia un año, y esa canción es como un himno
Claro. Es totalmente... Se ha ido convirtiendo en eso, ¿no? Se ha ido Muy convirtiendo y Sí. no habla de una cosa concreta, sino de muchas cosas. Entonces es muy fácil apropiarse de la canción y darle la interpretación libre de todos los procesos cuando, pues, ¿qué iba a saber tal vez Natalia de todas las imaginaciones, recuerdos y sumas de contenido que le estamos haciendo a su canción? Para mí es un poco como no olvidar dónde estoy. O sea, siempre situarme y contextualizar lo que hago, lo que consumo, lo que veo. O sea, es no perderme, ni siquiera yo. Ujú, ujú. Y que por supuesto la idea de la raíz, de la idea de pertenencia, como hemos dicho, es muy importante cuando hablamos de vida de barrio, ¿verdad? Yo pertenezco a este lugar, es esencial cuando se habla de un barrio. El barrio al que pertenezco, incluso cuando ya no vivo ahí, como decía Karina, ¿verdad? Pero ese es mi barrio, por ejemplo, ¿no? Yo crecí ahí, yo le debo muchísimo a ese lugar, eso está muy, muy presente. Y también a la hora de acercarse a algo que uno pues investiga y observa y todo, no perder la emoción. Yo creo que a la hora de investigar, no deberíamos de quitarnos o mutilarnos la capacidad emotiva de los objetos de estudio, lo que sea. Hay que sentirlo y hay que reconocerlo y hay que mostrarlo incluso en la academia. Yo creo que tenemos que ser un poco más románticos con la ciencia. Qué bonito eso, qué hermoso. Y trayendo el chisme a nuestro tema de conversación de hoy, yo tengo acá un fragmento de Las Fisgonas de Paso Ancho, de Samuel Robinsky, que creo que nos permite entender que en ese contexto, en el contexto del barrio, el chisme también juega un papel muy importante. Esa cita, ese fragmento dice: Carmencita, si supiéramos más de las vidas de las gentes, cuánta ayuda, cuánto consuelo podríamos aportar las gentes caritativas como nosotras. Desgraciadamente prefieren esconder sus trapitos sucios y no se dejan aconsejar por las personas discretas. Eso dice uno de los personajes de Las Fisgonas de Paso Ancho. E insisto, creo que ahí hay algo, ¿no? Creo que ahí el chisme juega un papel también muy importante en esa vida de barrio. ¿Qué piensan? Claro, además tiene que ver con la complicidad, ¿verdad? Porque el chisme no se comparte con cualquiera. Exactamente. O deja de ser chisme también. Entonces, creo que tiene que ver con esas relaciones también como de intercambio de información. Exactamente. ¿Verdad? No te compro, pero te puedo silenciar de alguna manera. Bueno, y pienso también en ciertos espacios muy importantes en la vida de barrio, como una pulpería, ¿verdad? Que son también espacios en los que son muy propensos a la producción, a la proliferación, a la difusión de chismes, ¿verdad? Hay algo de ese estar ahí durante una tarde, durante una noche, haciendo nada, y en algún momento ese hacer nada se convierte en otra cosa. Exactamente. ¿Verdad? Que otra vez podríamos pensar la vida de barrio de forma muy romántica, podemos incluso romantizar el chisme, pero también hay que entender que esto tiene un lado oscuro, que en algún momento ese pueblo chico puede ser realmente un infierno grande, ¿no? Exactamente. Sí, son en los estudios bueno, esto es una tesis de doctorado que estoy elaborando. La teoría parte en dos principios, digamos, ¿no? Está el chisme como esa práctica que siempre ha sido condenada, ¿no? Porque transmitís información de alguien y hay complicidad, pero que es una práctica que efectivamente representa y refleja la doble moral de las personas, ¿no? Porque constantemente lo haces, pero lo reprobás. El otro sería la parte del chisme como un mecanismo de resistencia como tal, ¿no? Para cuestionar lógicas de poder. Esto lo hace muy bien, por ejemplo, Daniel Sada, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está pasando en el norte de México? Porque ese es el espacio de él, ¿no? ¿Por qué la modernidad no llegó al norte de México en la primera mitad del siglo XX? Voy a hablar sobre lo que pudo haber cambiado si llegaba la modernidad,
o qué nos queda más que hacer chismes dentro de un espacio comunal, ¿no? Pero yo creo que el principal alcance del chisme a nivel espacial es el sostenimiento de una moralidad hegemónica, ¿no? También hay idea de vigilar, ¿no? ¿Quién infringe las normas sociales, ¿no? Y si se infringen, ¿por qué las está infringiendo alguien? Y por cómo lo sancionamos, ¿no? Y a la vez esa sanción se mete de lleno en la identidad local, ¿no? O en la identidad que a mí me gusta llamar, ¿no? También lo he discutido mucho con mi tutor de tesis, que le mando un saludo, Orte Kubardik, la identidad provinciana o provincial de La Pampa. Y todavía no he llegado a establecer, y lo discutía con un amigo, un colega, filósofo Edward Ortiz, las diferencias entre el chisme rural y el chisme urbano. Todavía pareciera que no hay, pero sería interesante esa noción. Sin duda. Bueno, no, yo aprovecho el comentario para lanzar al vuelo una invitación para una futura un futuro programa, una futura telaraña, porque siento que una telaraña dedicada exclusivamente al chisme y a esas distinciones, si es que llegamos a encontrarlas, pues me parece fascinante. Hay que prepararse, hay que ir documentando. Muy bien, bueno, buena nos vamos a encargar de hacer trabajo de campo en relación con el chisme. Ahí veo a Fabián aplaudiendo, así que creo que él también se apunta a esa investigación. Porque hay que tener ciertas características para ser chismoso, no cualquiera puede serlo, no, sin duda. Exactamente. Bueno, ahí nos está haciendo señales Fabián. Hagamos una pausa, ya venimos a nuestro último bloque de conversación. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, les doy la bienvenida al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre vida de barrio y sobre chismes y sobre las fisgonas de Paso Ancho, entre otros temas, con la escritora Karina Salguero y el historiador Roberto Blanco. Nuestra invitada ausente de hoy es Jane Jacobs, que nació en 1916 y murió en el año 2006. Jacobs fue una pensadora y activista urbana estadounidense-canadiense que transformó la manera de entender la ciudad desde la experiencia cotidiana. No contaba con una formación académica en urbanismo y sin embargo criticó duramente el planeamiento moderno y defendió la vida de los barrios, la diversidad social y la mezcla de usos. Su obra más influyente, que se titula Muerte y vida de las grandes ciudades estadounidenses, del año 1961, se convirtió en un texto fundamental para los estudios urbanos. Jacobs puso en el centro a la calle, a la comunidad y ante todo la observación directa como claves para vivir una ciudad más humana, una ciudad más viva. Hay una cita de Jacobs que me gustaría compartirles, que tiene que ver con lo que ella denominó el ballet de la calle, y dice: la intrincada danza del ballet de la acera, ejecutada por personas comunes en el escenario de la calle, es lo que mantiene a una ciudad segura y viva. ¿Qué les gustaría comentar sobre la cita o sobre nuestra invitada ausente de hoy? Bueno, tal vez un poco también como de lo que hemos ido conversando y un poco recuperar la vida del barrio. Lo que apela es a lo gregario, ¿verdad? A lo natural. Y creo que cuanto más cercanos y más socialicemos, por supuesto que se disparan más riesgos, se vulnerabiliza todo, pero se construye más. Yo creo que hemos hecho tantas barreras y las hemos construido y hemos permitido que se atrincheren tantas personas a las que ni siquiera hemos tenido un contacto visual. Y yo creo que la naturaleza es vernos y ahí se define muchísimo el poder. Sí, no, maravillosa la cita. Yo quisiera agregar algo que estaba pensando ahorita, ¿no? Y se lo digo mucho a mis estudiantes, nosotros estudiamos el fenómeno de la modernidad, ¿no? Y
y la modernidad está llena de contradicciones, ¿no? Como tal, ¿no? La otra vez leía una cita en Facebook de Eduardo Marigal, un colega, que decía que ya las ideas ilustradas se fueron por la borda, ¿no? Pero efectivamente los espacios urbanos o ese gran mecanismo de urbanización que promovió la vida moderna latinoamericana, copiándola al modelo europeo, está lleno de contradicciones, ¿no? Está lleno de este sostenimiento del poder, ¿no? De la conveniencia de votos, como le decíamos ahora. Y también está encerrado, ¿no? Pareciera que cada vez más el estigma sigue reforzándose, ¿no? Lo urbano en Latinoamérica es el caos, ¿no? No hay de otra, es la crisis como tal, ¿no? Entonces, quiso ser ese espacio idóneo, supuestamente civilizado, pero no pudo. Efectivamente, las diferencias están claramente marcadas como tal. Claro, están y estarán ahí, ¿no? Estarán ahí, exactamente. Hay que encontrar una forma, hay que Claro. replantearse ese modelo, definitivamente, ¿no? Claro, y desde todos los ángulos, desde el lenguaje arquitectónico, el arte, o sea, en todo está reflejado el caos y digamos como el tema barroco que es identitario, ¿verdad? Exactamente. A mí hay un asunto pequeño, pero me parece importante, que se nos ha quedado un poco en el aire, y es el de los personajes que asociamos a la vida de barrio. De alguna forma, es difícil pensar en un barrio que merezca ese nombre si no tiene un personaje característico, pintoresco, que tiene su propia esquina, su propia forma de hablar, sus rituales cotidianos. Creo que eso es algo que convendría incluir en la conversación. Yo les propongo que escuchemos un tema musical que habla un poco sobre esto. Vamos a escuchar un fragmento de Juan Pachanga, de Rubén Blades, que nos pone un poquito en sintonía. Y luego podríamos venir a hablar un poco sobre personajes de barrio y a cerrar la conversación de hoy. Escuchemos. Son las 5 de la mañana y ya amanece. Juan Pachanga bien vestido aparece. Todos en el barrio están descansando y Juan Pachanga en silencio va pensando que aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba, su plante es falso igual que aquel amor que lo engañó. Y la luz del sol se ve alumbrando y Juan Pachanga el mamito va penando, vestido a la última moda y perfumado, con zapato en colores yeye bien lustrados. Los que encuentra en su camino los saludan, hey, man, que feliz es Juan Pachanga, todos juran, pero llevan el alma el dolor de una traición que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor. Y mientras la gente duerme aparece Juan Pachanga con su pena y amanece. Óyeme Juan Pachanga, amanece con la pena. Óyeme Juan Pachanga, olvídala. No te quiere la morena. Mira que está amaneciendo.
Acabamos de escuchar un fragmento de Juan Pachanga de Rubén Blades. ¿En qué piensan al escuchar esta canción? ¿Qué de esos personajes de barrio que nos resultan cercanos puede aparecer en este momento de esta telaraña de esta mañana? Yo creo que también cuando lo escucho es la necesidad también de crear estos como arquetipos, ¿verdad? en el barrio, que siempre además son reincidentes y todos se parecen en esas grandes historias que conformamos. Entonces siempre hay los malos, los buenos, para hacer generalidades, pero también el que sabe la información, el que es violento, el que es... Y esa caracterización también funciona, o sea, funciona en las realidades. Y claro, creo que son parte de esa amalgama, ¿no? También ese sentido de pertenencia pasa por esos personajes, me parece, ¿no? Haber vivido a la par de estos personajes hace que yo sienta que pertenezco a ese lugar. Y uno los necesita incluso para conformar su propia lectura o narrativa de lo que sea. Necesita caracterizarlos también. O sea, uno es un reproductor también de esos estereotipos. Claro. Bueno, y Rubén Blades, que lo hace maravillosamente, pero está ahí también, ¿verdad? Y podríamos hablar de Juan Pachanga o de Pedro Navaja o de Juanito Alimaña, ¿verdad? Y toda una colección de personajes de barrio en su música, ¿no? Sí, yo pienso en cuando me hablan de personajes, pienso en literatura, ¿no? Se me viene a la cabeza ahí más bien, disculpan porque es parte, ¿no? Y hemos estado hablando de literatura también, ¿no? Yo pienso más en la idea, no, efectivamente hay personajes desde el vecino, ¿no? De personajes también que refuerzan el estigma, la estigmatización territorial, pero también pienso al gran personaje que es la ciudad, ¿no? Que en algún momento en la historia de la literatura costarricense es la historia primero de los personajes rurales, ¿no? Idealizados, ¿no? El Olimpo era eso, era idealizar a personajes, pero en la segunda mitad del siglo XX aparece la ciudad como el gran personaje, ¿no? Y aparecen estas novelas urbanas en donde pareciera que el núcleo central es el efecto de la ciudad como tal, ¿no? Y cómo va evolucionando esa ciudad, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos, ¿no? Me encanta, por ejemplo, Cruz del Vido de Carlos Cortés como esa gran ciudad, ¿no? Que ya es una ciudad bastante contradictoria, bastante posmoderna, ¿no? Pero hay otro tipo de ciudades, ¿no? Que refuerzan esta idea de que efectivamente hay personajes que también estereotipamos muchísimo. Yo crecí en un barrio, a mí me tocó vivir, la última etapa de el despoblamiento de las personas que vivíamos en San José. Yo vivía por el Museo Nacional, al frente del Teatro La Máscara. Entonces yo tenía una vida bastante urbana, ¿no? Y ahí me nutría con muchos personajes como tal, ¿no? Pero para mí el personaje principal era el caos de la vida urbana y también todos los discursos que a cada rato escuchábamos de advertencias sobre la inseguridad y sobre cómo la ciudad también se fue degradando, ¿no? Que es otro tema, ¿no? La ciudad de San José para muchos ya no es el esplendor civilizado del Teatro Nacional, sino es caos, basura y personas habitantes de la calle como tal. Hay algo interesante en esa manera de entender la literatura costarricense, con esa primera mitad del siglo XX dedicada a lo rural y esa segunda a lo urbano, porque también hay una transición que a mí me resulta fascinante en los años 40, que justamente cuenta esa migración del campo a la ciudad, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en ese que llaman Pueblo, de Fabián Dobles, ¿verdad? Que es del año 42, y que cuenta justamente eso, ese proceso de desarraigo que además es doble. Ya no se pertenece al campo, pero todavía no se pertenece a la ciudad, ¿no? Esa no pertenencia absoluta que produce una especie de gran limbo en el que flotan esos personajes, ¿no? Y esa, como bien dice Roberto, y esa ciudad que es protagónica, que decide quién es quién. Exactamente. También. Exactamente.
Bueno, ven qué montón de temas nos están apareciendo, porque ahora parece que hay por ahí una telaraña sobre personajes de la literatura costarricense que amenaza con aparecer por ahí en el horizonte. Ese sí sería un buen chisme. Puede ser lindo, ¿verdad? Imagínense, chisme sobre personajes de la literatura costarricense. Claro. Y sobre escritores, ¿por qué no? Bueno, ya que estamos, ¿verdad? Ya si nos vamos a poner chismosos, Exacto. ¿ves? Ahí Fabián está aprobando, está diciendo que sí. Bueno, pues evidentemente nos quedan muchas cosas por conversar. Siempre se dice que el tiempo se nos hizo pequeño o poco, pero es así, es así. Ya estamos en el momento en el que tenemos que despedirnos, pero creo que amenazamos con invitarlos de nuevo a conversar otra mañana de lunes sobre algunos de estos temas que se nos quedaron inconclusos. Muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Jürgen, Fabián, Sí, y todo el equipo. muchas gracias. Ha sido un gusto y porque haya más espacios, ¿no? de discusión, ¿no? Se han perdido y hay mucho que analizar en esta Costa Rica tan chismosa. Muy bien. Volveremos a la Costa Rica chismosa, ya lo tenemos anunciado. Gracias, Fabián. Efectivamente, como decíamos al principio, que es nuestro productor de campo, que ha sido clave para la organización de este programa. A Daniel Ortuño, que está en la cabina de control. A Gabriela Zumbado, nuestra diseñadora, que se encarga de los materiales gráficos que aparecen en las redes sociales de La Telaraña, a Emma Tristán, nuestra productora, y a todas las personas que nos sintonizan a las 7 de la mañana los lunes en el 95.5 FM de Amplify, o a quienes nos escuchan después en cualquiera de las plataformas en las que está disponible La Telaraña. Soy Jürgen Ureña, les agradezco la sintonía y les deseo una buena semana. Muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.